Es tal vez una de las más longevas asociaciones de la sociedad civil. Acaban de cumplir 3 décadas, hace un par de semanas, 3 décadas de estar activos, se dice en un par de segundos, pero veo aquí a mucha gente joven que creo que ni siquiera ha cumplido 3 décadas. Ellos vienen peleando por nosotros, por todos nosotros, porque pelear por los derechos humanos es pelear por todos. Doctor Adrián, por favor, si puede iniciar con su presentación. Quisiera primero agradecer la importancia de este foro, la oportunidad ante la gravedad de la situación que vivimos, y quisiera dedicar esta presentación a un asesor de esta Cámara de Diputados, cuya fotografía aparece aquí arriba, el señor David Vargas Araujo, asesor de la Comisión de Cooperativas, de Fomento Cooperativo de la Cámara, asesor de la diputada Rosario Merlín García, diputada federal por el Estado de Guerrero. De la misma manera, a una serie de personas como es el señor Martín Colmenares Méndez, el señor Damián Gallardo Martínez, que tiene ya un informe de parte del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que tipifica la tortura, también de los indígenas Faustino Diego, Alejandra Chávez Chávez, José Ambrosio Martínez, Alberto Sandoval Rodríguez, quienes son coacusados en un asunto penal en el que mediante la tortura se fabricaron delitos y hoy se les mantiene en una cárcel de alta seguridad en Puente Grande, Jalisco, y en el penal de Rincón, en Nayarit, una señora que ni siquiera tiene exactitud del hecho por el cual se encuentra detenida. Este es un protocolo de Estambul. Este es un protocolo de Estambul. Vean la cantidad de páginas que contiene, la acuciosidad de un estudio de investigación. No es cualquier documento, no es un examen médico de integridad física, sino es un examen técnico pericial altamente especializado con el que podemos demostrar, pero también podemos ocultar la tortura. Dependiendo de quién lo aplica, nosotros determinamos si hay o no tortura. Por ejemplo, en estos casos en los que intervino la CNDH no acredita tortura. Y no es posible que la CNDH pueda equivocarse de esa forma tan grave, diciendo no aplicar el protocolo de Estambul. Hacen una opinión médica basada en el protocolo de Estambul. Ni siquiera le dan el carácter de dictamen técnico pericial, médico psicológico a la labor que ellos realizan. Por lo tanto, somos conscientes y congruentes del diferéndum que tenemos entre los organismos públicos de derechos humanos, las procuradurías y el trabajo en materia de investigación de la tortura. La situación es grave. Por ejemplo, en el caso de Damián Gallardo Martínez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que no hay tortura y dice que las lesiones que presenta esta persona son fruto de técnicas lícitas de sujeción o sometimiento. Sin embargo, los peritos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, antes de Luis González Pérez, ni siquiera leyeron el documento de puesta a disposición por parte de los policías que dicen que no hubo resistencia a la detención, que la detención se llevó a cabo sin ejercer violencia alguna. Luego entonces, ¿por qué tiene lesiones la persona? ¿Verdad? En el caso de Damián Vargas Araujo, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
que no fue víctima de tortura. A esta persona, ella toma un medicamento que se llama metoprolol porque tiene una hipertrofia ventricular que le produce el riesgo de una muerte súbita por esta enfermedad. Esta persona fue privada de su medicamento desde el tiempo de su detención, el 17 de mayo de hace 2 años, y pudimos demostrarlo pericialmente porque el metoprolol es un medicamento que baja la presión y bradicardiza el corazón, es decir, el corazón late más despacio que lo normal, y él llegó al Ceferezo con taquicardia de 120, quiere decir que no le dieron el medicamento que dicen haberle dado y prescrito. Fue víctima de violación. Dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no hubo lesión alguna. Sin embargo, aquí nosotros acreditamos que efectivamente fue objeto de violación. No bueno, la fotografía viene aquí, no la voy a mostrar, pero ahí viene exactamente la cicatriz que produce una violación. Es decir, la acreditación de la tortura hoy es un procedimiento complejo, difícil, altamente tecnificado y lamentablemente muy costoso. Muy costoso porque imagínense, ellos están en centros federales. No se les pudo visitar el Aceydo porque el Aceydo es una cárcel clandestina legalizada. O sea, las personas llegan al Aceydo y los abogados, defensores particulares no tienen acceso a la Procuraduría. Les ponen defensores de oficio, que convalidan, incluso dicen los defensores públicos, les hacen decir a los presos que las lesiones que presentan no desean hacer una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Casi dicen, me las hice yo solo, o agradezco que me las hayan hecho porque pues soy muy malo y cometí delitos y tal. Basta espolvorear este polvo de delincuencia organizada a una persona para privarla de sus derechos. La ley contra la delincuencia organizada es una ley de excepción y que genera todo un procedimiento que permite la tortura. Es importante, como conclusión inicial, decirles que la tortura en México tiene un carácter sistemático, un carácter generalizado. O sea, más allá de lo que dice Juan Méndez, de que es generalizada, nosotros le damos el carácter sistemático a la tortura. El problema es el cambio en el patrón de presentación de la tortura, porque lamentablemente hoy vivimos un narcoestado policíaco militar. Y al vivir en un narcoestado policíaco militar, hoy resulta que hay una llamada anónima en la que se dice que en tal lugar hay unas personas confesan de un delito y llega a la Procuraduría y les asegura, les certifica las lesiones que presenta, pero no se hace responsable de las lesiones. Dice, esos son ajustes entre bandas, entre grupos, y certifica todas las lesiones, pero se excluye, se libera de la responsabilidad de la tortura, porque dice, yo no fui. Yo llegué y ya estaba torturado, y acredita las lesiones. O minimiza las lesiones diciendo que hay maniobras de sujeción, sometimiento o necesidad del uso de la fuerza de manera lícita. Si no comprendemos esta modalidad del patrón de tortura, no podemos comprender el fenómeno y todas las medidas que podemos hacer para prevenir son ineficaces y son insuficientes. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos surge en el año 85. En aquel tiempo no teníamos tantas instancias e instrumentos de protección de los derechos humanos. No existía el protocolo de Estambul. Hoy existe. Es elevado a norma técnica.
Hay un acuerdo de cooperación técnica de Naciones Unidas y el Gobierno de México para la protección de los derechos humanos, y uno de los primeros componentes en el que se actuó fue el tema de tortura. Ya hay una gran cantidad de mecanismos aparentemente de protección, porque la tortura no solo no ha desaparecido, sino que se ha incrementado desde 2006 a la fecha un 700%. 700%. ¿Qué es lo que dispara este fenómeno tan grave de la tortura? Bueno, pues este fenómeno tan grave de la tortura se dispara debido a que precisamente en el 2006 se saca al ejército a hacer labores de policía, a la marina, y se da un banderazo de salida para una delincuencia que no se organiza al auspicio de la propia delincuencia, sino, como lo decíamos ayer, a quienes vinieron con la influencia, aquiescencia, tolerancia y promoción de Estados Unidos y sus métodos de investigación, que lo que van a generar son grandes dividendos económicos. El problema de la tortura es el problema de con qué me quedo de la gente que torturo. O sea, ¿a quién le causo temor? ¿A quién le causo miedo? ¿A quién le destino ese mecanismo de la tortura para despojarle de sus derechos? Ese es el problema. ¿Quiénes son los torturados? Pues las personas que van a ser despojadas de sus recursos. Por ejemplo, en las comunidades indígenas, donde están las mineras canadienses ahorita explotando, hay ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, hay tortura. En los lugares donde hay los megaproyectos y el fracking, por ejemplo, toda la cuenca de Burgos, Tamaulipas, en Nuevo León y Coahuila, fundamentalmente, están viviendo un fenómeno agravado de ese tipo de delitos contra la humanidad. En el ámbito de los proyectos eólicos, en el ámbito de los proyectos de desarrollo, está la tortura. Detrás de la tortura a los integrantes de Ayotzinapa, porque fueron torturados, y si no, ahí está la imagen de Mondragón, que no solamente fue asesinado, sino que fue desollado, que a los jóvenes, según lo que reportan, fueron golpeados, torturados. Detrás de eso está el decálogo de Peña Nieto, que dice que todo eso, esas 10 medidas que están empleando, son precisamente para incrementar los niveles de inversión y desarrollo en materia de llevar el progreso y el beneficio a esa zona del país, comparando el norte y el sur, como si el problema fuera un problema de desarrollo económico y no un problema de desigualdad social y económica gravísima, que es lo que se está viviendo. Si no comprendemos bien ese fenómeno, las medidas que vamos a implementar no son adecuadas. Creo, por ejemplo, mucho se trabajó y se batalló para lograr la Ley General de Víctimas. ¿Cuántos ejecutados se tuvieron que acumular? ¿Cuántos desaparecidos para que ríos humanos de personas buscando justicia caminaran a lo largo y ancho del país, no solamente desde México, sino muchos desde Centroamérica, con esta caravana mesoamericana de migrantes, donde las familias buscan a sus desaparecidos, y llegó a crear la Ley General de Víctimas? Sin embargo, la Ley General de Víctimas, que debiera prevenir, pues no previene. Que debiera dar apoyo a las personas que están siendo víctimas de un delito, del delito violento o del abuso de la justicia, de las autoridades, como violación a derechos humanos, no tiene capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, para que podamos acceder al fondo de ayuda a víctimas de la Ley General de Víctimas, necesitamos, si fuiste torturado, no basta que tú digas que fuiste torturado, tienes que demostrarlo. Tiene que haber una sentencia que determine que fuiste torturado. Para que
accedas al fondo, necesita haber una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y si Luis Raúl González Pérez hoy sale a decirnos que no hay una práctica generalizada de la tortura de acuerdo a sus cifras, yo le digo que tiene totalmente toda la razón. Y le voy a decir, mira Luis Raúl, porque queremos tener un diálogo directo con él, no a través de medios, ni mucho menos, pero hoy no está él aquí, pero se lo decimos públicamente. Mira Luis Raúl, por supuesto que tú no puedes decir eso, porque tu mandato solo tutela los actos cometidos probablemente por servidores públicos del ámbito federal. Tú no tienes el conocimiento de las 32 entidades federativas, no lo tienes. Tú no tienes el conocimiento de todo lo que pasa en los municipios, no lo tienes, por lo tanto no podrías determinar con tus cifras o con tus datos que en México no se practica la tortura de manera sistemática o generalizada. ¿Por qué es tan importante y causa tanto prurito en la autoridad el que sean generalizadas o sistemáticas? El que sean generalizadas no quiere decir que a todos se les aplica la tortura, todo detenido es torturado, no. El carácter generalizado es que ocurre a lo largo y ancho del territorio del país, en el ámbito municipal, estatal y federal. Lo cometen policías, lo cometen militares, lo cometen marinos, lo cometen incluso personal del Instituto Nacional de Migración, etc. Eso es lo que da el carácter generalizado. Y el carácter sistemático es la cadena de responsabilidades de todos los ámbitos que permiten que este fenómeno no se acote. Y vayamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación favorece la tortura, considerando primero que la figura del arraigo la mantiene y la preserva, que mantienen y preservan la delincuencia organizada. Y claro, en la ley general en la ley de la delincuencia organizada se establece que una persona puede ser llevada al arraigo, que si una persona se declara culpable, inmediatamente se termina el juicio y se le dicta una sentencia favorable. La ley de la delincuencia organizada favorece que si una persona colabora, se le puede dar el sustento de beneficios, y por lo tanto es una forma de corrupción legalizada. Eres delincuente, no me importa, pero cuando colaboras conmigo, yo me olvido de que tú tienes problemas con la justicia y te utilizo para golpear a quien a mí me puede interesar. Todavía prevalecen jurisprudencias que permiten la violación a los derechos humanos respetando la ley. La fundamental son las jurisprudencias que permitieron que el ejército y las fuerzas armadas hicieran labores de policía. Pero también la que prevalece todavía es la de la inmediatez en las declaraciones de las personas detenidas. Todavía se le da valor a las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, que son tomadas de los partes informativos de puesta a disposición de los policías. Esos elementos hacen que la tortura prevalezca y se mantenga como cuestión normativa. Hay otro elemento importantísimo y es el que tiene que ver con la educación. Los abogados en la carrera de Derecho tienen la materia de medicina legal o medicina forense como materia optativa, es decir, pueden o no tomarla, y quienes la toman tienen en el capítulo de la tortura, que vienen lesiones en los certificados médicos y lesiones y demás, viene una clase que dura de 2 a 4 horas hasta 6 o 8 dependiendo del plan curricular, de los cuales 2 son dedicados al tema de la tortura. O sea que es nada. Y sin embargo, los jueces y magistrados tienen la facultad de justipreciación de una prueba. Y entramos al otro problema técnico pericial y de competencias científicas y técnicas. La tortura es una entidad no zoológica, es decir, son actos que se le infligen a una persona y que le producen
afectaciones que producen signos, que producen síntomas, que producen síndromes, que producen afecciones, afectaciones y secuelas, tanto físicas como psicológicas y morales también. No es fácil determinarla y nos hemos encontrado fallos que son verdaderos fallos. Por ejemplo, resulta que en los certificados médicos la persona no tiene lesiones al momento en que se le realice el peritaje. Si pasamos la gráfica que dice los métodos de tortura, por favor, ahí podemos ver, por ejemplo, que a una persona le examinan en diferentes instancias, en diferentes fechas, desde el momento en que se le detiene hasta el momento en que se le lleva al CEPERESO, en este caso, y el examen médico pericial que nosotros realizamos. Las lesiones que puede presentar la persona pueden tardar en sanar menos de 15 días, no dejar lesión ni cicatriz visible, ni mucho menos, y por lo tanto serían clasificadas como lesiones simples, no tienen el agravante de la lesión. Sin embargo, el uso de la picante eléctrica, la bolsa, etcétera, vamos a ver que no pueden ser acreditadas y no pueden ser minimizadas tampoco. Si ven ahí, por ejemplo, en ese caso que estamos poniendo como ejemplo simplemente, vemos que la parte que dice CEPERESO, absolutamente nada hay en el certificado médico. Sin embargo, a las 5 de la mañana a esa persona se le revisó y a las 2 de la tarde que lo llevaron al CEPERESO, ya habían desaparecido todas las lesiones. Eso no puede ser posible. Simplemente ahí hay negligencia, hay impericia, hay una situación de que no me importa la salud de la persona y por lo tanto se minimizan las lesiones. El gran problema también técnico pericial es que el protocolo de Estambul, repito, es un procedimiento bastante exhaustivo y pesado. El problema es que a estas personas, a estos examinados que les presento en estos peritajes, el examen inicial tardó menos de 10 minutos a cada uno y solo consignan lesiones, no analizan la esfera psicológica ni mucho menos las otras afectaciones, simplemente dicen tiene o no tiene huellas visibles de trato reciente y luego determinar si estas son debidas a maniobras lícitas o ilícitas, si son debidas a maniobras autoinfligidas, porque él se puede autodañar para hacer creer que lo torturaron, o puede haber actos accidentales o incidentales concomitantes a la tortura, a la detención, por ejemplo, que una caída, que etcétera. Pero si eso no se refleja en los partes informativos, pues no puede establecerse la tortura. El otro elemento es también la datación de las lesiones, o sea, si estas están relacionadas al momento en que ocurrieron los hechos que denuncia la persona y si estos están o no. El elemento lamentable y grave que tiene que ser reformado es, por ejemplo, que en todos nuestros casos nosotros recabamos el consentimiento informado de la persona que es examinada. Y el consentimiento informado de David Vargas Araujo, por ejemplo, está dado desde el momento en que llegamos a hacerle el examen, pero antes de entregar el examen, él lo lee completamente, lo revisa y nos dice si está de acuerdo con lo que dice ahí ese dictamen. Por ejemplo, la perito en psicología de la Comisión de Derechos Humanos Nacional fue ella misma la que llenó las pruebas psicológicas. Eso se puede hacer cuando una persona es analfabeta o no tiene la capacidad de comprensión, pero en el caso de esta persona no. Entonces, él no sabe lo que va llenando en los inventarios psicológicos. Y la otra cosa importante es el elemento del rapport, es decir, la confianza que se da entre el examinado y la persona que examine. La mayoría de los peritos llegan prácticamente a minimizar o a acusar o
o a señalar o a estigmatizar a la persona. Y hay otro elemento difícil. Los exámenes de tortura deben ser médicos psicológicos colegiados. Debe ir unido uno con el otro. ¿Por qué? Porque si solo nos atenemos al certificado de lesiones que hay ahí, no podemos ver lo que hay en la siguiente diapositiva, por favor. En el siguiente, ustedes podrán ver en todas las columnas la ausencia de algún dato específico en materia de la tortura psicológica o de los sufrimientos físicos que van a causar daño psicológico. Por ejemplo, si se le pone a una persona una bolsa de plástico en la cabeza, no deja huellas físicas, salvo que hubiera estigmas unguiales cuando se quiere arrancar la bolsa, pero normalmente a la persona la tienen sujeta, la tienen esposada o amordazada de alguna manera y normalmente no deja huellas. Las simulaciones de asesinato, las amenazas, las posturas reiteradas. Imagínense una persona mantenerla sin dormir, sin comer, sin ir al baño, sin privarla de todo. Es más, a esta señora, a la señora Alejandra Chávez, a ella, cuando le preguntamos qué le pasó, y dice, no, pues nada, le hicieron algo, no, nada más jalón de greñas, patadas, golpe, me tiraron, pero no me hicieron daño, todo estuvo bien, ¿verdad? Y cuando le decimos que nos relate qué pasó, ella escuchaba cómo torturaban a las otras personas. A ella la tuvieron sentada en una silla, con el rostro cubierto, escuchando las torturas de las demás personas, pensando a qué hora le tocaba a ella, pensando qué le estarán haciendo a las demás personas, y sin embargo ella, pues no tenía la referencia de la tortura. Y la otra cosa también importante es que por la experiencia de vida de ella, de su vida tan difícil, tan dura, trabajando desde niña, haciendo aseo, haciendo limpieza, con una docilidad y un atraso cultural y del coeficiente intelectual de acuerdo a los estándares occidentales, no le permite a ella visualizarse en la tortura, e incluso al aplicar el protocolo los trastornos psicológicos eran mínimos. Pero para que veamos la complejidad del tema de la tortura, y por eso es importante esta tabla que está ahí. Y lo que sí hace el protocolo de Estambul es visibilizar todo lo que ningún otro examen hizo, y lo malo y lo grave de todo esto es que en el momento en que pudo haberse hecho un examen adecuado, no se hizo, porque, repito, el procedimiento, protocolo de Estambul, es un instrumento especializado. No es al que se le aplica a todas las personas, pero pudiera ser un procedimiento viable y útil si en todos los peritajes, todos los médicos también tuvieran esta visión importante. En la carrera de medicina, la medicina legal es una materia optativa, y también de la misma manera el capítulo que se le da al certificado de lesiones es muy pequeño. Incluso muchos médicos tienen problemas legales por no saber llenar certificados de defunción, notas médicas, etcétera, etcétera, porque la carga curricular es muy limitada. Entonces, ante esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación